Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es la periodista Alejandra Matus. Alejandra, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, gracias. Alejandra, ¿cómo viste la decisión ayer de la Cámara de Diputados respecto del ex ministro de Salud de Jaime Mañalich? Buena parte de la información que tiene que ver con la alteración de datos o el ajuste de datos tiene que ver en gran medida con investigaciones tuyas. Sí, bueno, me parece que la acusación constitucional se ajustaba a lo que corresponde al Parlamento, sobre todo porque por estos mismos hechos hay en curso una investigación penal que para su admisibilidad requiere una barrera de entrada mucho más grande que para la acusación constitucional, cuyo único propósito es establecer responsabilidades políticas. Y si hay antecedentes suficientes para una investigación penal, tanto más los hay para establecer responsabilidades políticas. Sí, como se ha visto en otras oportunidades, justamente esas responsabilidades políticas finalmente tienen bastante que ver, más que con la responsabilidad política, con la posición política. Y no es primera vez que esto sucede, no es algo que tampoco esté garantizado que cuando se presenta una acusación constitucional tenga necesariamente que generarse una mayoría en torno a la acusación constitucional, y no es primera acusación constitucional tampoco, digamos, han habido varias en el último tiempo. ¿Cuáles son a tu juicio los elementos, si tuviéramos que analizarlo desde el punto de vista probatorio, digamos? ¿Dónde está, a tu juicio, el quid del asunto en términos de la manipulación que se cree que hubo en el caso del Ministerio de Salud? Bueno, hay suficiente evidencia, no solamente por los datos que han aparecido posteriormente, de que la realidad que se describía en marzo, abril y mayo era mucho más grave que la que mostraba el ministro de Salud, sino que el tema es si el ministro lo sabía. Y al respecto, tanto en la Cámara como en la Justicia han declarado funcionarios del Ministerio de Salud que declaran que el ministro sí lo sabía. Y ese es el punto central, porque los ministros, y mucho más un ministro de Salud que tiene la obligación de cuidar la vida y salud de las personas, toma medidas para garantizar esos derechos sobre la base de la información disponible. Y él tenía información disponible dentro del propio ministerio que le señalaba que la realidad era mucho más grave que la que él estaba reportando públicamente, y que decidió que hubo una decisión de ignorar esa información. ¿Por qué razón? Eso, digamos, si hubo dolo o no, eso es lo que le corresponde a la justicia. Pero respecto a la responsabilidad política, que en el fondo juzga si tenía elementos suficientes para haber tomado otras decisiones, eso está, a mi juicio, suficientemente probado. Que había información disponible, que había ciencia disponible a través de todas las asesorías que él recibía, y que, sin embargo, se adoptaron otras medidas, y que además estas medidas ni siquiera se tomaron en el Ministro de Salud, sino que se tomaron en La Moneda, con asesores del presidente y personas, y de un modo que todavía no está completamente acreditado. Ese link que tú haces a que las decisiones se tomaron desde La Moneda, ¿lo establece sobre la base de qué evidencia, Alejandra? Sobre la base de los testimonios de funcionarios como Joana Acevedo, que sostiene que ellos no fueron, ella era la directora de planificación sanitaria del ministerio, sostiene que las decisiones se tomaban en La Moneda,
y que ellos, como funcionarios expertos del Ministerio de Salud, no tenían ningún antecedente respecto de qué bases científicas se usaron para tomar, por ejemplo, las primeras cuarentenas dinámicas, ni qué criterios científicos se usaron para eso. Y que la información que ellos tenían, que era más grave y que no aconsejaba esas medidas, no fue tomada en cuenta. Estamos conversando con la periodista Alejandra Matus. Alejandra, el tema de la transparencia en los datos ha sido un tema no solamente chileno, sino un tema mundial. En montones de situaciones han habido cosas como esta. Yo compré y leí el último libro de Bob Woodward, Rage, que podemos tener como ira, digamos, donde él cita a Donald Trump diciendo de que tomó la decisión de intencionalmente reportar menos casos para no alarmar a la población. Hay cosas que pasaron también en otras latitudes que tienen más o menos el mismo sentido. ¿Tú has seguido de alguna manera o visto si hay un patrón común que tenga que ver con la decisión de no transparentar la información que hay? ¿Hay algo que ahí tenga que ver directamente con la enfermedad que puede ser eventualmente difícil de registrar en algunos casos, o es un asunto solamente de voluntad? Bueno, hay varias realidades en tu pregunta y las voy a separar porque se trata de distintos problemas, que unos son sin intención, otros son deliberados. Existe desde un primer momento la dificultad de registrar, por ejemplo, todos los fallecidos por COVID-19 y todos los contagiados, porque depende de factores como la disponibilidad de test y dónde se realizan esos test, que siempre van detrás del virus, y por otro lado, las muertes, que en general se registran bien cuando son hospitalarias y mal cuando son domiciliarias. En Chile ya se sabía desde antes que por lo menos un 40% de la gente muere en sus casas, y por lo tanto, si yo estoy contando los fallecidos en hospitales, es más o menos evidente que voy a tener un subreporte, y lo mismo ha sucedido en otras partes. Pero en otras partes, y por eso se hace esta contabilidad del exceso de fallecidos, que es una mirada de cuántas personas han muerto por sobre lo esperado para ese periodo sin pandemia. Y cuando han aparecido estas informaciones de exceso de muerte en países o en regiones con gobiernos robustos democráticamente, se corrige inmediatamente, y así ocurrió, por ejemplo, en Nueva York. Antes de que yo hiciera la publicación del exceso de muertes en Chile, se agregaron más de 3.000 fallecidos en ese minuto a una contabilidad que llevaba 7.000, porque apareció esta cifra de exceso de fallecidos, y efectivamente la autoridad inmediatamente reaccionaron y corrigieron. Esas son, podríamos decir, las causas inintencionadas, y que cuando se enteran se corrigen. Hay otra parte que tiene que ver con la deliberación de decir, por la razón que sea, esta información no se la voy a informar a la población, y en la que cae Donald Trump. Pero Donald Trump en ese minuto no tenía el control de la información. Lo que Donald Trump hace, que es el 27 de enero, él recibió un informe sobre los riesgos que ofrecía para la población estadounidense una pandemia que en ese momento todavía no se diseminaba por Estados Unidos, y esa es la información que él decide ocultar. Pero lo que no puede ocultar luego, porque hasta ese momento no había cambiado el director del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, la CDC, que es la que registra los contagios y los fallecidos, y esa información se hacía pública diariamente en la medida que estaba disponible. Y entonces no pudo en ese sentido controlar
como en Chile, que la información sale del Ministerio y no está en un organismo autónomo del Estado, las cifras concretas de contagiados y fallecidos. Lo que hizo fue no alertar de una situación potencialmente grave para la población. Y efectivamente hay países como Chile que tendieron a hacer hincapié en la baja letalidad, mostrando un porcentaje de fallecidos inferior o en torno al 1% sobre la cantidad de contagiados que informaban diariamente. Y en ese ranking está Chile, pero lamentablemente no acompañado de democracia, sino acompañado de gobiernos autoritarios, dictaduras derechamente. Los países en que tienen la relación de mayor número de contagios y menor número de fallecidos informados por la autoridad hasta junio, Chile encabezaba ese ranking junto a dictaduras o gobiernos autoritarios. Alejandra, sí, en el tema de las estadísticas y de la información en temas de pandemia, y tú lo dijiste varias veces, la palabra, provoca la necesidad de ajustes. ¿Cuáles son los ajustes que de alguna manera tú consideras o lo has visto son los ajustes lógicos que deben haber, y cuándo un ajuste puede ser considerado una manipulación? ¿Dónde está la diferencia entre una cosa y otra? Te voy a poner un ejemplo en el caso chileno. Durante mucho tiempo, y hasta ahora, hasta el día de hoy, los diarios, si tú ves cuando tienen los números en sus portadas digitales, tienen los números que no incorporan la variable todavía del days como de entrada, sino que la ponen en un asterisco abajo. Y eso es un ajuste que se hizo después de una discusión bastante grande y donde intervinieron incluso hasta los alcaldes. Pero ¿dónde está la diferencia entre dar una cifra y dar cifras que necesitan ser ajustadas? Primero hay que recordar que cuando partió la pandemia no había ningún tipo de información pública, ni la del DEIS, ni el Registro Civil, ni el INE, que son las tres instituciones que registran, por ejemplo, fallecidos. No había otra fuente de información respecto al número de contagios que permitiera contrastar la información del número de contagios que llevaba el ministro de Salud, ni se conocían los laboratorios, ni se podía consultar directamente a los laboratorios cuál era la contabilidad de contagios, ni las fechas de corte. Se entregaban números agregados, es decir, unas cifras totales de número de contagios, número de activos, número de recuperados, número de fallecidos, en los reportes que hacía el ministro diariamente. Pero no se sabía, por ejemplo, edades, comunas, ni desagregado, ni de dónde provenía esa información, ni cuándo se había generado esa información. Por ejemplo, cuándo habían fallecido los fallecidos, que parece una pregunta obvia, pero cuando tú informas hay 90 fallecidos, ¿cuándo fallecieron esas personas? Y entonces, para hacer ese simple cálculo de exceso de fallecidos que hice yo el 24 de abril, cuando Chile estaba hablando de la nueva normalidad, tuve que recurrir a una fuente reservada. Por lo tanto, la primera obstáculo fue el acceso a información, que se considera clave en el manejo de la pandemia, la comunicación de riesgo y la transparencia de datos, que es lo que en el fondo también genera adhesión de la población a las medidas que tú tomes. Eso, primera cosa. Y luego, la decisión, ¿qué es lo que es, en qué momento podríamos decir que hay una manipulación o por lo menos negligencia en el manejo de información? El ministro, el 29 de marzo, bien temprano en la pandemia, recibió una información de Joana Acevedo, la directora de Planificación Sanitaria, que le hace notar
que hay una brecha bastante importante que se venía produciendo desde el primer día, pero se fue ampliando hasta ese día que llega a 90 casos de diferencia entre el número de contagiados. Hoy día es un número pequeño, pero en ese momento es una proporción bastante mayor respecto del número que se informaba diariamente. Y el ministro ignoró esa información y siguió adelante con su contabilidad paralela. Eso también está establecido, que el ministro estableció una contabilidad paralela con su jefa de gabinete, que daba en todo un número menor a la información que se le estaba entregando por esa dirección de planificación. En ese momento el DEIS no era un actor. El DEIS tenía información actualizada solo hasta 2017. El DEIS interviene después de las publicaciones, después de la polémica por el exceso de fallecidos, porque el gobierno es el que dice, el DEIS es la fuente oficial, porque yo usé la fuente del registro civil. El gobierno, para desmentirme, dice, la fuente oficial es el DEIS. Y entonces muchas personas, yo también, pero expertos, le hacen notar que el DEIS tiene un desfase de 2 y hasta 3 años para establecer la causa de muerte. Y ahí el DEIS entonces acelera el paso y seguramente con la mentoría de la exdirectora Danuta Raj establece un procedimiento más expedito para establecer el número de fallecidos. Y ya a fines de abril, comienzos de mayo probablemente, el DEIS ya tiene esta otra cifra de fallecidos distinta a la del Ministerio. El propio informe epidemiológico del Ministerio da datos distintos a los que entregaba el ministro cotidianamente. Y ahí cobra importancia los otros testimonios de funcionarios que dicen que en algún momento, puesto que eran distintas la información que entregaba el Ministerio Central a través de Mañalich, que la que entregaba el Ministerio, el informe epidemiológico, se le pidió a esos profesionales ajustar sus datos, es decir, rebajarlos, estableciendo fechas de corte anteriores a las fechas de corte más actualizadas para que calzaran con las cifras del ministerio. Eso es manipulación. Sí, ese fue cuando se surgió esa información, fue bien interesante la reacción, porque tú dices muy bien, habían en un momento dado varias cifras dando vuelta al ministerio, sin duda la del DEIS, que era este asterisco que se empezó a colocar debajito de las informaciones en los medios. Empiezan a aparecer también informaciones que comienzan a levantar los propios alcaldes. Claro, y después que el registro civil, porque cuando el DEIS empieza a entregar cifras no convenientes, entonces se vuelve al tema de que el registro civil es la fuente y el registro civil sube a su plataforma los datos que va recopilando. También fue posible que expertos estadísticos de distintas disciplinas empezaran también a hacer los cálculos sobre exceso de fallecidos, y es lo que permite también la intervención de espacio público, que finalmente hace imposible que Mañalich siguiera negando este subreporte. Recordemos que el ministro dijo en varias ocasiones que quienes informaban esta diferencia de fallecidos o de contagio querían que al ministro le fuera mal, habló de viroterrorismo, y dijo en varias entrevistas que la posibilidad de subreporte en Chile era prácticamente nula, cuando él sabía que había otra información. Y ese es el punto, esa es la responsabilidad política, porque no estamos hablando de una apreciación subjetiva, por ejemplo, del fallo de La Haya, ¿cierto?, donde el gobierno puede decir es un excelente fallo y salió con la posición de Chile, y habrá otros que dirán, bueno, no es tan bueno, por esta razón. No tiene consecuencias en la vida de las personas. Pero cuando tú usas información, esa misma información que estás entregando a la opinión pública, es la que usas para determinar dónde y cuándo hacer cuarentena, y hacer cuarentena, por ejemplo, en el barrio alto, a sabiendas de que tus propios funcionarios te están diciendo que el riesgo es en los sectores pobres, y luego ves la escalada de muertes, que en Cerro Navia llegó a ser un 800% más
que en fechas normales, entonces sí tienen consecuencias tus decisiones en la vida y la salud de las personas. Estamos conversando con la periodista Alejandra Matus. Alejandra, tú acabas de tuitear, creo que ayer o anteayer, algo que tiene que ver con la información de un grupo de laboratorios que tú dices que fueron de alguna manera descartados su utilización porque reportaban en algún momento dado mucho más casos que los que aparentemente se quería tener en el ministerio. Cuéntanos un poco de esa variable. Bueno, eso lo dijo el propio ministro de Salud. Eso lo dijo el ministro en un punto de prensa. Dijo que se habían suspendido 5 laboratorios porque se había hecho un control de calidad de sus resultados, y que en ese control de calidad se había detectado que estos 5 laboratorios tenían inconsistencia. Y luego, explicando esas inconsistencias, dijo que arrojaban muchos resultados positivos. Esta información yo las anoté en ese minuto porque me parecieron súper graves, y traté de seguir la línea. Bueno, yo estaba en Estados Unidos en ese minuto, de cuáles eran esos laboratorios, qué es lo que había pasado, qué había pasado con esos test descartados, porque se supone que todos esos test que entregaron esos 5 laboratorios se descartaron de la contabilidad, y la verdad es que no he podido acceder a una información de qué laboratorios fueron, cuántos test se descartaron y cuáles fueron las razones de fondo de haber descartado a esos laboratorios. La única información que existe, y en la que yo reproduje, es la que salió de boca del propio ministro. Alejandra, una de las cosas que también es bastante común cuando se dan estas discrepancias y estas discusiones en torno a la transparencia de los datos, es que se empieza a ver, no te digo que trifulca o pugnas, digamos, al interior de los ministerios o al interior del gobierno respecto de esto mismo. Eso pasó en Estados Unidos, eso ha pasado en Europa, cuando han salido datos a médicos que incluso trabajan al interior de los hospitales públicos, han planteado una realidad distinta. Y aquí la forma en que nos hemos empezado a enterar de que también se dio una pugna interna en términos de la verificación de los datos ha sido básicamente a través de filtraciones que han habido respecto de la investigación del Ministerio Público, en gran medida. No, que no es una filtración, es una presentación pública que hizo el fiscal Armendáriz a la Corte Suprema, no es una presentación secreta. Sí. Exactamente, la presentación donde aparece ahí Joana Acevedo y aparece otra funcionaria, que se me olvidó el nombre hoy día, que también le hacen ver al ministro desde adentro del propio ministerio que esto de hacer calzar los datos a lo que está diciendo el ministro es una alteración de la realidad. Ahí tú ves al interior de los organismos que giran en torno a este tipo de estadísticas de salud, algún tipo de situación, además de tantos que se han reportado, de discrepancia que eventualmente pueda también transparentarse en la investigación del fiscal? O sea, que haya motivación política, dices tú. Bueno, la respuesta que ha dado el gobierno casi siempre respecto de información que contradice la información que yo he entregado ha sido la motivación política, digamos, de intentar dañar la gestión del gobierno de Sebastián Piñera. Y a mí me parece que esa explicación no se ajusta para explicarlo todo. O sea, en lo personal lo desmiento de mi parte, por lo menos, digamos, las acusaciones que se hicieron en su momento respecto de mí, y que las personas tengan una posición política no significa que no tengan una posición profesional respecto de la gestión que hacen. O sea, declarar ante la justicia, porque estos no han sido funcionarios que han declarado en un blog o en un tuit,
como se descalificó en ese momento ese método, han sido personas que han ido a declarar a la justicia, han sido citados por la justicia a declarar y han dicho esto so pena de ser encausadas por perjurio. No creo que las personas arriesguen su propio futuro profesional y su propia estabilidad en un proceso judicial mintiendo para ocasionar un daño. Pero bueno, más allá del efecto de las motivaciones políticas, están los datos objetivos. Y objetivamente, el Ministerio tenía un plan, tenía una forma, un método de contabilizar contagios que se había establecido años antes para la influenza y para las otras enfermedades respiratorias que ya se habían generado en el mundo y que ocasionaban riesgo. Y esos protocolos y esas instrucciones daban la responsabilidad a las instituciones internas del Ministerio de proveer esta información, que es información científica, estandarizada. Y a mí me parece que ese es el mayor, más que un debate entre políticos de un lado y políticos de otro, lo que hay es un debate entre la ciencia y la política, en que la política muchas veces prescinde de la información científica por objetivos políticos, y eso en algunos sentidos puede ser razonable. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, Cuomo, transparentó que él se demoró en tomar la decisión de cuarentena porque tenía que equilibrar varios intereses, el interés de la economía, el interés de la educación, y él asumía públicamente la decisión que tomó. Y si se demoró, lo asumía en su cargo, y cuando tomó la decisión de establecer cuarentenas estrictas, también dijo, y también me hago cargo de esta otra decisión porque no estoy dispuesto a ponerle precio a una vida. Esas son decisiones políticas. Entonces la decisión política, lo que tiene que, para que sea democrática, tiene que ser transparentada. Es decir, si yo tomo una decisión política de establecer un conteo paralelo, prescindiendo de los informes técnicos y científicos de que dispongo, omitiendo los pasos y protocolos que ha establecido el propio Ministerio, y si decido entregar esa información y desconocer toda la otra a la opinión pública, tengo que explicarme, tengo que decir por qué lo hice, no simplemente atribuir toda la información discrepante a algún intento conspirativo que quisiera dañarlo, y enemigos de Mañalich que en teoría existirían en todas partes. En lo particular, por ejemplo, toda esta discusión sobre su carácter y sobre su forma de ser a mí me parece baladí, porque no es el tema, no es todos contra Mañalich. Me parece que la mayor cantidad de gente estaba preocupada porque se tomaran las medidas que se podían tomar, que eran razonables y que ya se habían adoptado en otros países en protección de la vida y la salud de las personas. Estamos conversando con Alejandra Matus, periodista. Alejandra, por último, te quiero preguntar sobre una información que creo que sale, la vi ayer en Bio Bio, en la radio, sobre la detección de la falla del sistema Epivigila, que fue un sistema, entiendo que se le pide lo implemente la Universidad de Valparaíso, y que tiene una serie de fallas que se reportan consistentemente desde adentro del ministerio. ¿Qué rol tuvo ese sistema en justamente lo que estamos hablando del conteo? Bueno, Epivigila, el problema que tiene básico es que es un sistema que depende de la voluntad y la capacidad de los servicios médicos por ingresar los datos. Y como sabemos, en el sistema público además hay sistemas de turnos, hay pacientes que
pasan de un turno al otro y no siempre se traspasa toda la información. Por ejemplo, si hay un PCR pendiente, y en los momentos de mayor algidez había un retraso de hasta 10 y 15 días. Yo reporté casos de más de un mes en que llegaran los resultados, porque no era solamente el problema del sistema Epivigila, sino que el método que estableció el Ministerio es que una vez que se ordenaba hacer un test PCR, en vez de que el resultado llegara directamente a quien lo pidió y se ingresara al sistema Epivigila, se ordenaba a los laboratorios informar a la Seremi, y la Seremi respectiva tenía que informar de vuelta a los hospitales, y muchas veces sucedió que la información llegó, por ejemplo, después que la persona falleció. Y aquí se tomaron decisiones políticas como, por ejemplo, decidir que se informaran los casos de fallecidos como COVID positivo solamente cuando hubiera llegado el test PCR antes de fallecer. Ese no es un problema del programa, es un problema de la instrucción de qué datos ingresar. Entonces, una persona fallecida con todos los síntomas, con toda la cuestión, no se podía ingresar como fallecido COVID a menos que hubiera llegado el PCR antes. Y muchas veces el PCR llegaba después. Entonces, por estas y muchas otras razones también, por ejemplo, habían médicos contratados extranjeros para estos efectos que no tenían privilegios, porque había que tener privilegio de ingreso al sistema, el password y la clave. Entonces, si tú no tenías esos privilegios, no podías ingresar información y muchos pacientes no quedaban anotados. Pero lo fundamental es que eso es un sistema de monitoreo hospitalario. Y como sabemos ahora, en ese momento, yo señalaba solamente con la base de estadística que en Chile el 40% de las personas mueren fuera de los hospitales. Y si yo estoy contando solo muertes hospitalarias, obviamente se me están quedando fuera las domiciliarias. Y ahora sabemos, con los datos reales, que las personas que murieron en su casa es superior al promedio normal, es 50%. Entonces, si yo sé esos datos, obviamente, como ministro, como ministerio, sé que hay una tendencia al subreporte. Efectivamente, hay problemas con Epivigila, pero hacia el subreporte. Entonces, lo que no se entiende es la razón de preferir siempre las cifras menos severas, no solamente respecto del Epivigila, sino también respecto de las otras unidades que habían en el Ministerio, y establecer un sistema distinto, alternativo, que consistía en consultar a las seremías, para escogiendo siempre la cifra más leve, cuando las recomendaciones de la OMS son preferir la cifra más grave, no para alarmar a la población, sino que para tomar medidas preventivas más severas. O sea, si el riesgo es lo mismo que uno haría con los hijos, digamos, si hay un riesgo bajo de que suceda algo, las madres generalmente tendemos a adoptar, a pensar que puede ser peor, y entonces tomamos medidas de resguardo pasadas, sí, porque eso es mejor a que no hacer nada y que el riesgo previsto ocurra. Es mejor equivocarse. Claro, es mejor equivocarse, claro. Y entonces, claro, Epivigila tenía problemas, pero problemas de subreporte, no de exceso de reporte. Entonces, ¿por qué el ministro decidió implementar un sistema que incluso daba menos cifras que el Epivigila, y teniendo también fuentes externas? Por ejemplo, la Asociación de Infectología, de epidemiólogos y de urgencistas también informaban datos de el número de hospitalizados y de fallecidos probables COVID, con o sin PCR, y eso se ignoró también. Entonces, fuentes había en abundancia para haber considerado, pero
nuevamente, por razones que no se han explicado completamente, porque se optó por mostrar siempre las cifras más leves. Sí. Lo que vemos siempre en los informes públicos es esta como libreto en que se destacaba que Chile estaba en condiciones de atender a toda la persona que requiriera un ventilador mecánico, que Chile tenía el mejor sistema de salud del mundo, que en Chile las personas fallecían en menor proporción que en otros países. Eso es lo que se informaba públicamente, y eso por supuesto que genera una sensación de falsa tranquilidad en la población. No se adoptaron en muchos lugares, aún cuando las cifras lo indicaban, como en Calama, Antofagasta, y que luego se transforman en los sectores con mayor número de contagios y fallecidos. O sea, hay una correlación directa entre las medidas o falta de medidas y el repunte luego de contagios y muertes. Alejandra Matus, te quiero dar las gracias una vez más por estar con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien, cuídate. Muchas gracias, igual tú. Chao. Chao.